Hola, buenas noches, me llamo Matías. Para los que no me conocen, quería compartirles hoy un poco de palabra de Dios. Hoy meditaba en la palabra y me llevó todo a Marcos, capítulo 4 y capítulo 5. Y luego, para ponernos en contexto, luego de que se habla de unas parábolas como es la del sembrador, el grano de mostaza o la semilla que crece, llegamos a esta parte que dice que ese día, caía ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se enajenaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió el viento y le dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? Quisiera primero, antes que nada, comentarles que hay una forma de leer la palabra y no es centrándose en pequeños versículos, sino leer una lectura continua, sin importar las divisiones que tenga. Porque en sí los evangelios fueron escritos para leerse de corrido, y esta es una buena forma de interpretar la palabra, de leer la palabra, para poder entenderlo. Y lo que hoy me lleva es a intentar ver qué es lo que pasa con estas dos preguntas que hace Jesús, que dice: ¿por qué estáis amedrentados como no tenéis fe? Jesús les habla, les hace pregunta porque ellos tenían miedo, y les dice: ¿cómo no tenéis fe? Porque ellos no tenían fe en ese momento. Bueno, y segundo está la pregunta de los discípulos: ¿quién es este que el viento y el mar le están obedeciendo? Bueno, primero, para comenzar y responder la primera pregunta, para continuar leyendo, quisiera decirles que nos encontramos con tres relatos, tres historias, tres hechos que pasaron. En primer lugar es un endemoniado gadareno. En segundo lugar es la hija de Jairo, que estaba a punto de morir. En tercer lugar es una mujer con flujo de sangre. En primer lugar vemos que está el endemoniado gadareno. Cuando Jesús llega a esa parte de la tierra de los gadarenos, sale el endemoniado y lo ve a Jesús. Y dicen que era un endemoniado que no lo podían ni atar con cadenas, no se podía dominar. ¿Qué hace este endemoniado? Se acerca a Jesús corriendo y se pone de las rodillas. Y le dice: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Hasta aquí nadie le había dicho a Jesús Hijo de Dios, ni sus discípulos. Bueno, para esto lo dice un demonio. Luego de que ocurre esto y que el demonio le pide por favor que lo envíe a los cerdos, no era un demonio, era mucho, se llamaba Legión. Luego de que ocurre eso y Jesús lo envía a los cerdos y el hombre queda libre, el pueblo viene y dice que el pueblo lo ve, que está sentado, vestido en su cabal juicio, y tiene miedo. El pueblo tiene miedo. ¿Y qué hace el pueblo? Lo echa a Jesús, lo sacan de la comarca, le dice que se vaya. O como dice la nueva versión internacional, lo sacan le dice que se vaya de la región. No lo quieren a Jesús ahí, aún sabiendo que Jesús liberó a ese hombre. Entonces, ¿qué vemos? Otra vez temor. Con los discípulos hubo temor en esa tormenta. Bueno, y Jesús le preguntó: ¿por qué estáis amedrentados o por qué tienen miedo?
Aquí ocurre exactamente lo mismo, el pueblo tiene miedo. ¿Qué es lo que ocurre con el endemoniado, que ahora es libre? Él no tiene miedo. Él dice que al ver que Jesús entró en la barca, él le rogó a Jesús si lo podía acompañar. Eso hizo él. Él sí tenía fe. Él dijo, vos me salvaste y yo te quiero acompañar. Pero Jesús no se lo permite. Le dice que no. Pero acá encontramos las dos caras de la moneda, podríamos decir, el temor del pueblo y la fe de este hombre. Continuando, vemos a Jairo y dice que luego de que se fueron de ahí, vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo a verle a Jesús y se postra en sus pies y le dice que su hija se está a punto de morir. Le rogaba con insistencia, mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas la mano sobre ella si se sana y viva. Eso quería Jairo. Jairo tenía fe, pero luego más adelante, eso es en el versículo 22 y 23 del capítulo 5. Más adelante, en el versículo 35 dice que mientras Jesús hablaba, vinieron de la casa del oficial de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas a uno del maestro? Y acá, luego de esta noticia, ¿qué es lo que viene? Miedo, temor. Otra vez lo mismo. Si vemos en el intermedio que está la mujer de flujo de sangre, dice que era una mujer que tenía flujo de sangre hace 12 años, una hemorragia que no paraba, había ido a médicos y nadie la podía sanar, y oyó de Jesús, y lo vio a Jesús en medio de la multitud que lo apretujaba, y se acercó y ella pensaba que si tocaba el manto iba a quedar sana. Ese era el nivel de su fe. Y ella tocó el manto de Jesús y quedó sana. Y Jesús se dio cuenta que él se dio poder y preguntó, ¿quién me tocó? Y buscaba con la mirada a la mujer. ¿Y qué es lo que ocurre? Los discípulos le dicen a modo de ironía, preguntas quién te tocó y estás todo aplastado por la multitud, o sea, tenés todos al lado tuyo. Pero Jesús sabía a qué se refería, aunque ellos no lo entendían. Resulta que esta mujer se acerca. ¿Cómo se acerca? Se acerca con temor y temblando. Ella tenía fe, pero luego tuvo miedo. Otra vez lo mismo. Con el endemoniado aparece temor y fe. Con Jairo aparece fe y luego comenzaría el temor. Y con la mujer de flujo de sangre ocurre exactamente lo mismo. Hay mucha fe, pero luego aparece un poco de temor. Y uno se preguntaría qué es lo que Jesús quiere, fe o temor, o los dos. Y al final de este capítulo 5, cuando está la hija de Jairo, en el versículo 36 le dijo, pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, o sea, esto de que vinieron y dijeron tu hija se murió, le dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Hoy Jesús nos está diciendo, no temas, cree solamente. Esto como primera lección. Él no quiere que tengamos temor y Él quiere que creamos. Dice, no temas, cree solamente. En segundo, ver esta pregunta que dice, que hacen los discípulos. ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, creo que les tiré una respuesta al principio. Cuando llega Jesús al lugar, a la tierra de los Gadarenos, y se acerca este endemoniado, estos demonios llamados Legión le dicen a Jesús, Hijo del Dios Altísimo.
Los discípulos se preguntaban quién es este, y los demonios sabían quién es este. Ellos sabían que Jesús era hijo de Dios. Y ellos, en el versículo 7, le dice: te imploro que no nos atormentes, le dicen a Jesús. En el versículo 10 le ruegan que no los envíe fuera de la tierra. En el versículo 12 le ruegan que los envíe a los cerdos. Estos demonios, aparte de saber que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo, también le rogaban a Jesús. Ahora comparate vos con los demonios. ¿Vos sabés quién es Jesús? ¿Sabés que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo? ¿Lo creés? Ellos lo creían, ellos le rogaban. Demonios. En Santiago 2:19 dice que los demonios también creen en Dios. Y dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Por tanto, muchas veces los demonios tienen más en claro quién es Jesús que nosotros, cuando no debiera ser así. Por tanto, Jesús, respondiendo a esta pregunta, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Es el Hijo del Dios Altísimo. Esto con el endemoniado. Si vemos a la mujer de flujo de sangre, este Jesús es un hombre de poder, alguien que tiene poder, porque de él sale poder y la mujer es sanada. Si continuamos y vemos lo de la hija de Jairo, este Jesús, cuando dicen que está muerta, él dice: no está muerta, está dormida. Es alguien que sabe lo que ocurre. Y es alguien que sabe que es lo mejor, porque cuando dicen esto y se están acercando, él no permite que la multitud siga avanzando con él. Él va solo con Juan, Pedro y Jacobo y con Jairo. Y cuando llegan a la casa y ven todos que están entristecidos, Jesús dice que por qué están así, y se burlan de Jesús. Y Jesús casi los saca de la casa también y de los alrededores. Y entra él solo con madre y padre y con los 3 discípulos, y se da esta sanidad de su hija. Por tanto, este Jesús sabe que es lo mejor, sabe que es lo correcto. Él es el Hijo de Dios, Él es alguien con poder, y Él es alguien que sabe que es lo mejor. Esto en segundo lugar, para responder esta pregunta: ¿quién es pues este que aún el viento y el mar lo obedece? El Hijo del Dios Altísimo. Debiéramos tener un poco más de fe. Para ir terminando, ver otra cosa más, y es que en los 3 ocurre algo que podríamos verlo a la luz de otros pasajes. Por ello quisiera llevarlos a Marcos 4:20 al 23. Pasajes que muchas veces leemos separados y que no está mal leer de corridas. Y dice así la palabra de Dios: y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena. Esto es el final de la parábola del sembrador. Los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Y les decía: ¿acaso se trae una lámpara para poder ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque nada hay oculto, sino es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Jesús primero, al final de la parábola del sembrador, la buena tierra, donde se siembra la palabra. ¿Qué es lo que ocurre en esta buena tierra? La aceptan a la palabra. Aparte de aceptarla, la oyen, y aparte de oírla, dan fruto. Dice, la oyen, la aceptan y dan fruto. Yo me preguntaba, ¿quiénes son estas personas? Por otra parte, siguiendo, se nos dice de la lámpara.
la lámpara no es para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama. ¿Qué es un almud? Era como una especie de jarra de material, vamos a decir así, que era para medidas de podríamos decir, de ponerle para sal y rara vez para líquidos. Vamos a decir que una jarra. Y el pasaje nos dice que la lámpara esta no es para ponerla debajo del almud. Y si es una jarra, vos no podés poner una lámpara debajo. La única forma de ponerla debajo es que pongas la jarra intencionalmente encima de la lámpara. Por tanto, tampoco es para ponerla debajo de la cama la luz, sino en un candelero arriba para que alumbre a todos. Luego se nos dice que no hay nada oculto, sino es para que sea manifestado. Ni nada ha estado en secreto, sino es para que salga a la luz. Muchas veces estos pasajes lo tomamos como para decir hay pecados que van a salir a la luz, pero muchas veces hay cosas buenas que tienen que salir a la luz. Entonces yo me decía, ¿quiénes son estos buena tierra? Estos que son lámparas y estos que deben salir a la luz. Y lo veía reflejado en estos tres casos que vimos recién. Por un lado, en este hombre gadareno que es liberado. ¿Qué ocurre con él? Él quiere ir con Jesús y Jesús no se lo permite. ¿Pero por qué no se lo permite? Porque este hombre tenía que ser luz. Dice así el versículo 19 del capítulo 5. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Y él fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaron maravillados. Este hombre fue luz, le hizo caso a Jesús. Lo que Jesús le dijo, lo hizo. Fue luz para otros. Luego vemos a la mujer. Y la mujer de flujo de sangre, luego de que es curada y se acerca a Jesús, dice, entonces la mujer temorosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Ella había padecido 12 años este flujo de sangre. Versículo 25 dice así. Y ahora Jesús le dice, vete en paz. Uno pensaría que esta mujer no va a decirle a nadie. La verdad es que se darían cuenta por sí solos que ella fue curada. Para finalizar, vemos, luego de que la hija de Jairo es sanada, Jesús le dice que lo mantengan en secreto. Pero este secreto luego sale a la luz porque lo tenemos aquí. Por tanto, seamos lámparas que iluminen a otros, como lo fueron ellos. Jesús hoy no quiere que estemos en secreto como se lo pidió a Jairo. Esto fue por una razón, y es porque él todavía no había resucitado.